Pero vamos a mostrar con la Biblia que hay 4 cosas que Dios nunca ha visto. Ese es el tema, ¿sí? Entonces vamos a tener la Biblia abierta para trabajar con la Biblia. Amén, iglesia. Vamos a orar a Dios primero, ¿ya? Oramos a Dios. Y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos en este momento, Padre, la enseñanza, la administración, el consejo de tu palabra. Pedimos que tu palabra nos sea enseñada y revelada por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a atesorarla, a guardarla, a practicarla y a enseñarla tal como usted nos la da. Sin aumentarle y sin quitarle, Señor. Que nuestro entendimiento sea abierto y usted nos dé sabiduría, conocimiento y ciencia. A la vez tu palabra, mientras es ministrada, trae sanidad, trae liberación, Padre, trae gozo, trae paz, trae refrigerio, trae bálsamo a nuestro ser, Señor. Perdónanos cualquier falta y pecado, lávanos con tu sangre, disipa las tinieblas y que tu presencia sea la única que se pasee y ministre en medio nuestro. Te lo pedimos en Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Dele un gloria a Dios y un fuerte aplauso a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, el tema que vamos a aprender en esta noche es 4 cosas que Dios nunca vio. Amén. Primera cosa que Dios nunca ha visto. Dios nunca vio otro Dios como Él fuera de Él. Amén. Dios nunca vio ni ha visto otro Dios como Él fuera de Él. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 10 y 11. Y podemos leer hasta el 17. Isaías capítulo 43, versículo 10 y 11 en adelante. ¿Lo tiene? Bien, dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay quien salve. Yo anuncio y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiere día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivo a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carros y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Amén, iglesia. Entonces, la porción que hemos leído en esta hora nos habla claramente, dice el Señor: yo soy Jehová, en el versículo 11, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncio, salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros otro Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces, Dios, como primer punto, Dios nunca ha visto otro Dios como Él fuera de Él. Las naciones pueden tener dioses, pero no se compara ningún Dios de las naciones como nuestro Dios. También le doy otra base bíblica aquí mismo en Isaías 44. Isaías 44, versículo número 6, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Y qué dice?
y fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces Dios está proclamando, Él es el único que tiene el poder para salvar, para sanar, para libertar. Él es el dador de la vida. Él es el Dios creador del cielo y la tierra. Él fue el Dios que nos creó a imagen y semejanza. Por lo tanto, sintámonos orgullosos, amada iglesia, de poder conocer, adorar, alabar, seguir y servir al único Dios verdadero. Las naciones pueden tener dioses, pero nosotros tenemos un solo Dios verdadero, y las dioses y los dioses de las naciones no se comparan con el Dios que usted adora y que usted sirve y que alabamos y glorificamos. No servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo que es todopoderoso. No hay otro Dios fuera como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Denle fuerte aplauso al Señor. Aquí mismo en Isaías también, todo está en Isaías. Isaías es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Sí sabe usted? Isaías es conocido como profeta, pero también como el evangelista del Antiguo Testamento, porque el libro del profeta Isaías habla sobre la redención, habla sobre la salvación, habla sobre el arrepentimiento, habla sobre el volverse a Dios. Entonces aquí en Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué Dios en el mundo entero hay que se compare a nuestro Dios? ¿Qué Dios hay? No hay ninguno. Las naciones pueden presentar miles de dioses, pero a nosotros nos basta uno solo. Basta uno solo. Entonces, ningún Dios no le da ni a los tobillos a nuestro Dios. No le da ni siquiera ni a los tobillos. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni ninguno de esos dioses. Ni el niño divino, ni Gregorio, nadie. Ni Baal, ni Astarot, ni María Leonza, ni Nero Felipe, ni el indio Guaycapuro, ni el mismo diablo. Porque le digo algo, Satanás es un ángel creado por Dios. Él se pervirtió, es otra cosa, pero Satanás es un ser creado, Dios lo creó. Por lo tanto, Dios es el único. Por eso dice la Biblia: no hay otro Dios fuera de mí como Dios, el Señor de los cielos y la tierra. Amén, iglesia. Entonces denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Lo segundo, estoy dando base bíblica, ¿no es cierto?, para que usted entienda y comprenda de que Dios es el todopoderoso, Dios es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, que solamente Dios tiene poder para salvar, para sanar. Jehová es el único Dios de paz, Dios de gozo, Dios de felicidad, el Dios que da la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el Dios que imparte gloria, que imparte honra, alabanza y victoria sobre su pueblo, sobre el pueblo que le teme y le adora y le reverencia. Por eso usted y yo debemos adorar a Dios como el único Dios verdadero, como el único Dios todopoderoso. Debemos temerle, debemos amarle, debemos seguirle, debemos caminar siempre en rectitud y obediencia. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene el poder para salvar y para libertar. Dios tiene el único el poder para llevarnos al cielo o para poder castigar y reprender nuestra vida de pecado o de rebelión o de desobediencia. Enseñábamos en el primer culto de que Dios se revela a Isaías como un Dios santo, como un Dios que no tiene parte con el pecado, como un Dios que castiga y condena el pecado. Isaías entendió que para seguir a Dios y servir a Dios, Dios exigía santidad de los que le siguen. Dios exigía santidad o exige santidad a los que le siguen y a los que le sirven. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios. La gente puede tener muchos dioses, clamar a muchos dioses, poner vela, hacer sacrificios, mesada, lo que sea, pero no lo pueden llevar al cielo. No lo pueden salvar, no lo pueden libertar, no lo pueden ayudar. Mas dice el Señor: yo soy Jehová vuestro Dios, y ninguno hay como yo fuera de mí. Yo soy, dice, el que salvo, yo soy el que liberto, yo soy el que te redimo y el que te ayudo.
Amén, iglesia. Lo segundo de que Dios nunca ha visto es que Dios nunca vio lo imposible. ¿Cuántos lo creen? Dios nunca vio lo imposible. Todo es posible para Dios. Dios todo lo puede. Amén, iglesia. Entonces el segundo punto es que Dios nunca vio lo imposible. En Mateo capítulo 19, vámonos a Mateo. Mateo capítulo 19, dice las escrituras en el versículo 26. Mateo 19, versículo 26. Y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuántos creen que todo es posible para Dios? No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda manifestarse, obrar, porque Él es el Todopoderoso. Entonces no hay nada imposible para Dios. Dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Si usted lee en Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Estamos aprendiendo sobre el tema 4 cosas que Dios nunca ha visto. Dios nunca vio otro Dios fuera de Él como Él, y Dios nunca vio lo imposible. Marcos 9, 23 dice las escrituras así: Jesús le dijo: si puedes creer, que dice, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces el Señor está manifestando de que para Dios no hay nada imposible, pero también para el que cree todo es posible. Pero la fe en quién, o sea, nuestra fe en Jesús, nuestra fe en la obra expiatoria, en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mueve la mano poderosa de Dios. Nuestra fe hace que la mano invisible de Dios, la mano benéfica de Dios, se mueva a favor suyo y a favor mío. Dios puede sanar desde una gripe hasta un cáncer. ¿Lo cree o no lo cree? Dios puede sanar un SIDA. No solamente puede, Dios lo hace. Dios sana un tumor, Dios sana lo que sea. Dios arranca, Dios destruye, Dios desaparece. Hay testimonio de Dios desapareciendo en muchas vidas de hermanos, hermanas. Tumores, cáncer, SIDA, leucemia, diabetes, gente en una etapa terminal, con diagnóstico, con exámenes, con radiografía, con ecografías. Ahí está el tumor, ahí está el cáncer. Pues de repente el poder de Dios clamó, creyó, y el Señor dice: si crees, para el que cree todo le es posible. Creyó y vio la gloria de Dios. Entonces el Dios que adoramos y servimos es un Dios de lo imposible. Es el Dios que nunca ha visto lo imposible. Todo lo puede Él, todo lo puede el Señor. Y ese Dios que servimos también dice: si tú crees en mí, que yo todo lo puedo hacer, entonces tú verás mi gloria. Es lo que Jesús le dijo a Marta: Marta, si crees, verás la gloria de Dios. En Marcos 9, en Lucas 1:37, en Lucas capítulo 1, le estoy dando base bíblica, en Lucas capítulo 1, versículo 37, cuando el Señor se le aparece en sí y anuncia sobre el nacimiento del Señor, Él se le revela en sí a María, de que para Él no hay nada imposible. En Lucas 1, versículos 36 y 37 dice: he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su
presencia. Aquí el Señor le está mandando un ángel a María. María era una mujer que era virgen, María una mujer de testimonio, María una mujer temerosa de Dios. Y el Señor le dice que iba a quedar embarazada de Jesús. Pero María le dice: Señor, ¿cómo puedo quedar embarazada si no tengo marido? Estaba solamente separada en noviazgo con José. Estaba desposada, estaba solamente separada. Todavía no se había casado con José y José todavía no se había llegado a ella. En esa condición de estando de noviazgo, estando de novia con José, el ángel Gabriel se le aparece, el mensajero del Señor, le dice: María, bienaventurada eres, bendita eres entre las mujeres, porque has sido escogida por el Señor para que en tu vientre lleves al Mesías, al ungido, al Salvador del mundo, que pondrás por nombre Jesús. Entonces María dice: Señor, pero ¿cómo puedo quedar embarazada? ¿Cómo será esto si yo no tengo marido? Yo no conozco marido, soy virgen. Entonces el Señor le dice: vendrá el Espíritu Santo y su sombra te cubrirá y vas a engendrar a Jesús. Tu vientre será prestado solamente para que lleves al Salvador, al Hijo de Dios, a Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, y ahí le dice, y le da una referencia, dice: tu parienta Elizabeth, que era estéril y que ya es anciana, dice, en esta hora o en este día está cumpliendo, dice, 6 meses de embarazada. La que le llamaban estéril, la que no podía tener hijo, la que estaba ya anciana, como pasó con Sara también, dice, hoy cumple 6 meses de estar embarazada de Juan el Bautista. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces ahí aplica el ángel, el mismo ángel que se le está revelando a María, dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, al ver y al escuchar tal mensaje del ángel, María dice, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue. Amén, iglesia. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Dios no ha visto lo imposible. La segunda cosa es que Dios no ha visto nada que Él no pueda hacer. Todo lo puede el Señor. Y la misma palabra del Señor también le está diciendo en Génesis capítulo 18, versículo 14. Génesis 18, 14 le dice a Abraham, ¿no es cierto?, cuando le está diciendo de que su esposa iba a tener un hijo en su vejez. Y el Señor le dice, porque ¿hay para Dios algo que sea difícil? ¿Habrá algo difícil para Dios? Así le dice. Abra conmigo en Génesis 18, 14. ¿Lo tiene? Génesis 18, 14. Alabado sea el Señor. 4 cosas que Dios nunca ha visto. Génesis 18, 14. Vamos a leer desde el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque no, dice, me reí porque tuve miedo. Y el ángel le dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, la palabra de Dios para Abraham, un hombre anciano ya, y para Sara también, una mujer anciana, en la cual le está diciendo, tú vas a tener un hijo en tu vejez. La estéril, la que nunca podía tener hijo, va a abrazar un hijo aún en su vejez. Lo mismo le pasó a Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías, en la cual está diciendo el ángel a María, tu pariente Elizabeth hoy tiene 6 meses de embarazada. La estéril, la que nunca podía tener hijo. Y la misma frase repite el ángel, dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Aquí dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Amén, iglesia. Entonces, ¿en qué Dios hemos creído? ¿En un Dios que todo lo puede, o que hay cosas que puede y cosas que no puede? ¿Será que hay cosas que Dios no puede hacer? Todo lo puede hacer Dios. Dios es el Dios de lo imposible. No hay nada difícil para Dios. Entonces el segundo punto es que Dios nunca vio lo imposible. Si usted lee también en Jeremías, le estoy dando base bíblica porque una doctrina se hace de varios versículos. Entonces, Jeremías capítulo 32, Jeremías capítulo
32, en el versículo 26, Jeremías 32, 26, dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué es imposible para Dios? ¿Será que Dios te podrá sanar de la enfermedad que tú tienes? ¿Será que Dios puede restaurar tu salud? ¿Será que Dios puede restaurar tu finanza? ¿Será que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¿Será que Dios te puede devolver lo que el diablo te quitó? ¿Sí o no? Es cuestión de nosotros creer. Si creemos, Dios lo hace. Es cuestión de creer. Entonces, nosotros limitamos a Dios, pero Dios no es limitado, Dios es ilimitado. Nosotros limitamos a Dios. Amén, iglesia. El que camina con Dios, camina con el Dios de lo imposible. Camina con el Dios que todo lo puede. Camina con el Dios que nunca vio lo imposible. Nunca lo vio. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces el Señor puede hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Mire que Dios hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Nunca Pedro había caminado sobre las aguas. Nunca ninguna persona había caminado sobre las aguas. Solamente Jesucristo estaba caminando sobre las aguas. Y cuando Pedro se asusta, los discípulos se asustan diciendo: un fantasma. Dice: no, no soy un fantasma, soy yo. Y Pedro dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y no caminó Pedro sobre las aguas. ¿Caminó o no caminó? Pedro caminó. ¿Pero por qué se hundió? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque quitó la mirada de Jesús. Dice la Biblia que mientras él caminaba mirando a Jesús, él se mantenía a flote. Pero luego que él quita la mirada de Jesús y pone la mirada en la tempestad, en la mareada, en las olas, porque estaba en el mar, en ese momento se hundió. Cuando usted y yo quitamos la mirada, quitamos la confianza y la fe en el Dios Todopoderoso, nos vamos a hundir en el problema. Vamos a ver las cosas grandísimas, vamos a ver las cosas imposibles. Pero si ponemos la mirada en Cristo, todo es posible para el que cree, porque no hay nada imposible para Dios. Dios nunca ha visto lo imposible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿cuál es el primer punto que Dios nunca ha visto? Dios nunca ha visto otro Dios como Él. Escuche bien, Dios nunca ha visto otro Dios como Él fuera de Él. Hay dioses, hay bastante, pero dioses como Él nunca ha visto. Lo segundo, Dios nunca vio lo imposible. Lo tercero, Dios nunca vio un pecador que Él no pueda amar. Escúcheme, Dios nunca ha visto un pecador que Él no lo pueda amar y que Él no lo pueda perdonar. Porque Dios nos ama. Dice la Biblia que de tal manera, que dice en San Juan 3:16, una porción conocida: de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. ¿A qué mundo está hablando? Está hablando del mundo persona. Al mundo persona. De tal manera amó Dios a las personas. Está diciendo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor nunca ha visto a nadie que Él no pueda amar y no pueda perdonar. El problema está en la gente, que la gente no cree y no viene al Señor. Jesús murió por todos. Amén, iglesia. Jesús murió por el más vil pecador. Jesús murió por desde el que miente hasta el sicario, el criminal. Por todos murió el Señor, porque Él nos ama. Por eso de tal manera amó Dios a las personas, al mundo persona, que envió a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, ¿quién por amor a un pecador, a un delincuente, un criminal, va a dar su Hijo en rescate de ese criminal? Nadie. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Porque Él es amor. Amén, iglesia. En Romanos 5:8, vamos, abren Romanos 5:8. ¿Qué dice en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor por nosotros, la humanidad,
en que siendo pecadores, malos, perversos, gente mentirosa, gente blasfema, gente arrogante, gente altiva, gente que se deleita en el pecado, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces Dios nunca ha visto un pecador que Él no pueda amar. Dios ama al pecador. Pero ¿qué es lo que aborrece Dios? Es el pecado. Dios aborrece las acciones. Dios aborrece las obras que el hombre y la mujer hace. Pero Dios lo ama. Dios ama al drogadicto, pero aborrece la drogadicción. Dios ama al ladrón, pero aborrece el robo. Dios ama al sicario, pero aborrece la muerte, aquel que mata, al criminal. Dios ama al adúltero, pero aborrece el adulterio. Amén, iglesia. Dios ama al mentiroso, pero aborrece la mentira. Entonces no hay un pecador que Dios no pueda amar. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién por amor va a dar este regalo tan grande? Solamente alguien que ama con amor eterno e incondicional. El amor de Dios es un amor incondicional. Lo incondicional significa de que no hay condiciones. Dios te ama como tú eres y como yo soy. Dios ama al mentiroso, al pecador. Dios nos ama. Amén, iglesia. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Viene a Cristo el pecador, Dios lo perdona y lo salva. Amén, iglesia. El pecador viene a Cristo, Dios lo perdona, lo lava, lo santifica, lo justifica, le dice, tú eres mi santo. Y la gente dice, pero si mató a mi amigo, pero recién viene cometiendo un crimen, pero es un sicario, tiene una estadística antecedente ahí penal de criminal. ¿Y cómo tú dices, Señor, que es tu santo si es un criminal? Dice, si yo lo perdoné, yo lo lavé por amor a mi nombre, se arrepintió, lo lavé con mi sangre, lo sellé con mi Espíritu Santo, lo declaro justo. Él está sin pecado porque Dios ama al pecador que se arrepiente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele fuerte aplauso a nuestro Dios. En Lucas, estoy dando base bíblica para que usted cuando enseñe también esto, para que usted le enseñe a la gente que Dios es amor. En Lucas 19:10, Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículos 10 y 11, que habla de la parábola de la oveja perdida, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén, iglesia. Entonces Dios ama al pecador. Jesús vino por los perdidos. Jesús vino por los apartados. Jesús dijo, yo no he venido por sanos, yo he venido por los enfermos. Amén, iglesia. Jesús vino por el que declara y confiesa que es un pecador. Entonces, ¿cuál es la posición que debe tomar una persona que está sin Cristo? Es decir, Señor, yo soy un pecador, yo he pecado, yo he hecho lo malo. Reconozco que delante de ti he pecado, pero también reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Entonces el Señor viene, lo perdona, lo liberta, lo restaura, lo justifica y lo santifica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, tercer punto, Dios nunca vio un pecador que Él no pueda amar. Y cuarto punto que Dios no ha visto, Dios nunca vio otra sangre que pueda reemplazar la sangre de Jesucristo para limpiar los pecados de la humanidad. Dios nunca ha visto otra sangre que pueda reemplazar la sangre de Cristo para limpiar de pecado al pecador. Ni los machos cabríos, ni las ovejas, ni ningún animal puede reemplazar la sangre de Cristo. Amén, iglesia. Antiguamente se mataban muchos animales, sangre de aquellos animales inocentes que tenían que ser sacrificados por el pecado del hombre. Pues el Señor dijo, voy a preparar un cuerpo a mi hijo. Por eso Jesús se llama el Cordero Inmolado. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando veía a Cristo descender a las aguas para ser bautizado. Amén, iglesia. Cristo es el Cordero de Dios. La única sangre que nos limpia todo pecado, ¿cuál es?
la sangre de Jesucristo. Ninguna otra sangre limpia y quita el pecado, solamente la sangre de Cristo. Por lo tanto, Dios, nuestro Padre, nunca ha visto otra sangre que reemplace la sangre de Cristo. Por eso que nadie que no se lave en la sangre de Cristo puede ser perdonado, libertado, santificado, justificado y alcanzar el reino de los cielos. Amén, iglesia. Nadie. La Biblia dice en Hebreos, abra algunas bases bíblicas, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 12, Hebreos 9, 12. Gloria sea el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14, dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se da cuenta? Solamente la sangre de Jesucristo. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, versículo 19 al 22. Hebreo capítulo 10, versículo 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se da cuenta? O sea, la sangre de Cristo es tan santa, es tan sagrada, que tiene un alto grado de honor y de reverencia, que nadie la puede pisotear, y que aquel que la pisotea, dice la Biblia, que viene la ira, el juicio, el castigo de Dios. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mía la venganza, dice el Señor, yo daré el pago a todo aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene un alto nivel de honra y de santidad, porque es la única sangre pura y santa que limpia al ser humano de pecado. Amén, iglesia. ¿Cuál es la sangre de Cristo? Entonces, la sangre de Cristo es la única que el Señor nos dio para poder nosotros ser lavados y limpiados de pecado. Por eso no hay ninguna sangre que reemplace la sangre de Cristo. Por eso Dios no ha visto ninguna otra sangre que pueda reemplazar la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado. Por eso dice el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Miren lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo solamente nos limpia de pecado, ni nos liberta, ni nos santifica, sino que la sangre de Cristo nos abre camino, nos abre puerta para entrar al lugar santísimo y hablar con papá, hablar con nuestro Dios. Amén, iglesia. En otras palabras, la sangre de Cristo te da la llave para entrar en el secreto con Dios. Pregunto, en el cuarto matrimonial, ¿quién puede entrar al cuarto matrimonial? Aparte del esposo y la esposa, ¿quién más puede entrar? Que entra con libertad y que a veces entra hasta sin golpear, ¿sí o no? Y sorprenda a los padres. Los hijos. Y el padre dice: mi hijo, pero que es el hijo. El hijo entra. Nosotros somos los hijos del Señor. La sangre nos da tal virtud y la sangre nos da tal bendición y tal beneficio de poder entrar con libertad. Por eso dice claramente: así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces la sangre de Cristo te da libre acceso a ti y a mí. Por eso nos llama que somos reyes y sacerdotes. Podemos entrar con toda libertad. Desde el pastor hasta la última oveja puede entrar al lugar santísimo y hablar con papá en el nombre de Jesús. Por eso usted cuando venga diga: Padre eterno, usted a veces me escucha en las transmisiones: Padre, venimos al lugar santísimo por medio de la sangre del nuevo pacto que tenemos entrada. Me acerco a ti. Entonces cuando usted entra al Padre: Padre, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, soy tu hijo, vengo por medio de la sangre del pacto, vengo a hablar contigo, vengo a pedirte esto, vengo a adorarte, vengo a alabarte, vengo, Dios mío, a poner este problema, esta carga para que tú me ayudes. El único que puede interrumpir una reunión del Padre es el Hijo. El único que mueve al Padre para ayudar a su Hijo, aunque esté ocupado, es el Hijo. ¿Sí o no? El Padre puede estar ocupado, pero se ve el Hijo que está en peligro. Un momentito, que mi hijo me necesita. El Padre va, hace lo que tiene que hacer y sigue con lo que está haciendo. Amén, iglesia. Porque el Hijo es el único que tiene tal herencia. El Hijo es el único que tiene tal beneficio. ¿Cuántos somos hijos aquí? ¿Cuántos somos lavados en la sangre de Cristo? Entonces tú tienes libertad para entrar en el lugar santísimo. Entra con libertad. Pide a Dios lo que quiera. Pide y se te dará. ¿Acaso la regla de oro que Cristo dejó en Mateo nos dice cuál es la regla de oro? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿Qué padre, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? Si vosotros, siendo malos, dice el Señor, saber dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas a quienes les pidan? Amén, iglesia. Porque Él es nuestro Padre. Todo padre se siente, ¿cómo puedo decir? Se siente gozoso, siente una satisfacción de gozo de poder ayudar y proveer para su hijo. ¿O no es verdad? Todo padre se siente orgulloso de poder ayudar y extender su mano a su hijo, porque es su hijo, porque es su sangre. Usted y yo tenemos la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Y esa sangre me liga al Padre. Esa sangre me hace uno con el Padre. Y esa sangre me da libertad para entrar con el Padre. Entonces no hay ninguna sangre que no reemplace la sangre de Jesucristo. Otra porción aquí mismo en Efesios capítulo 1. Abra en la carta a los Efesios. Son bases bíblicas para que usted cuando enseñe con conocimiento. Efesios 1 versículo 7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué tenemos por su sangre? Redención, rescate. Redención es que nos compró. Fuimos comprados a precio de sangre. Por eso usted cuando va a pelear contra el diablo o los demonios, diga: diablo, tú no tienes parte en mi vida, tú no tienes parte, diablo, en mi casa. Te va, porque yo soy comprado a precio de sangre. Yo le pertenezco a Cristo. El único que tiene autoridad sobre mi vida y mi casa se llama Cristo. Fuera, Satanás, porque la sangre de Cristo me compró. Soy de Cristo. Amén, iglesia. Eso es orar. Eso es reprender y usar autoridad con entendimiento. Usted tiene que leer la Biblia y conocer la Biblia para que enfrente al diablo con la palabra. Al diablo se lo confronta con la palabra. ¿Cómo venció Cristo en el desierto a Satanás? Con la palabra. Cada tentación que decía Jesús: escrito está Satanás. Escrito está Satanás. Y cuando el diablo le citaba la Biblia, decía: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque el diablo te tenta con la palabra. Hay gente que usa la palabra para excusarse y justificarse en el pecado. Pero usted también debe citar la palabra. Con la palabra se vence, porque la palabra es la espada que corta y destruye. Amén, iglesia. Otra porción, Efesios 2:13. Efesios 2, versículo 13. Pero ahora
en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren los beneficios de la sangre de Jesús. No solamente nos limpia de pecado, sino que nos acerca al Padre, nos hace hijos de Dios, nos liberta de la condenación del infierno. Hemos sido trasladados por medio de su sangre del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén, iglesia. En Romanos 5:9, libro de Romanos o carta a los Romanos 5:9, ¿qué dice ahí? Romanos 5:9. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se da cuenta? Dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿qué hace la sangre? Nos justifica. ¿Qué más hace la sangre? Nos salva de la ira venidera. Nos salva de los juicios que pronto vendrán. Por eso usted siempre cúbrase con su sangre. Lávese en la sangre de Cristo. Invoque la sangre de Cristo en su casa, a sus hijos, en su matrimonio. Cuando su hijo salga, diga, te cubro con la sangre de Cristo. El católico hace machetazo. Usted diga, la sangre de Cristo te cubre y te protege. Esa es la bendición de Dios. Amén. Así decían nuestros padres antes, las madres, ¿sí o no? Oye, ya te vas, espérate, déjame darte la bendición y irá a quedar un poco de machetazo. Y la cruz representa maldición, si usted no sabe. Maldito todo aquel que moría en un madero. Amén. Cristo llevó una muerte de maldito, dicen Gálatas. Cristo fue contado como un malhechor, como un maldito. Por eso dice que el santo se hizo maldito por usted y por mí. Es una palabra media dura, pero sí dicen Gálatas. Amén. Él se hizo maldición para darnos bendición. Entonces, la cruz no hay que tenerla en casa. La cruz no hay que tenerla colgada en el pecho. La cruz no hay que tenerla colgada en el carro, porque la cruz no te salva. La cruz no te protege y no te guarda. Es la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Lo que hay que adorar, lo que hay que alabar y exaltar, invocar, es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén, iglesia. Primera de Juan 1:7. Ahí también está bien explícito, bien explicado. Que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. ¿Lo tiene? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia de todo pecado. O sea, cuando usted peca, cuando usted y yo fallamos a Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que invocar enseguida? La sangre de Cristo. Cuando usted se mancha la ropa, y una ropa visible, blanca o crema, ¿no es cierto? O beige, y usted se manchó, ¿qué hace enseguida? Usted va al baño, coge jabón y trata de sacar esa mancha, ¿sí o no? Pero la mancha del pecado no lo saca el jabón ni la lejía, lo saca la sangre de Jesucristo. Por eso dice claramente aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, qué preciosa sangre. Hay mucho cántico referente de honrar y alabar la sangre del Señor. Amén. Dice, preciosas. Hay un cántico que no me la sé bien, dice, preciosa sangre. Sí, es muy bueno. No sé si se la saben mis hermanas que están aquí. Me acuerdo que Agdiel, cuando estaba pequeño, cuando escuchaba esa adoración en un video, lloraba. Tenía como 2 añitos.
Y el Espíritu lo ministraba y él lloraba viendo ese video. Porque el video muestra la película de Mel Gibson, que habla sobre la pasión y muerte de Cristo, de ver cómo el cuerpo de Jesucristo es mutilado, es desgajada la espalda por el látigo romano que desgajaba por las puntas que tenía, y cómo es su rostro desfigurado, porque así dice la Biblia en Isaías 53, que no se le halló hermosura alguna. O sea, su rostro fue desfigurado. No es como lo muestran en las películas católicas, no. Jesús fue desfigurado, su espalda fue lacerada, su espalda fue destrozada, no se lo reconocía. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Entonces no hay otra sangre que el Padre vea para reemplazar la sangre de Cristo. La única sangre que limpia al pecador de pecado es la sangre de Cristo. Amén, iglesia. En Apocalipsis 1:5, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que resucitó primero, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó con amor eterno y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí mismo en Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 5:9, estoy dando base bíblica. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por medio de qué? De su sangre. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Amén, iglesia. Entonces la Biblia está llena de riquezas espirituales. Cuando usted honra, cuando usted adora, cuando usted alaba, cuando usted invoca esa sangre, los demonios no la resisten. ¿Sí sabe usted? Sabe también que aparte la sangre de limpiarnos de todo pecado es una arma poderosa. ¿Lo cree o no lo cree? Cuando usted vea que hay un robo, cuando usted vea que le van a robar, cuando usted vea un peligro, cuando usted vea cualquier situación, diga: la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con la sangre. Diablo, te reprendo, la sangre de Cristo. El diablo, los demonios se sujetan y se someten en esa hora. Y he tenido experiencia con esto. Una vez estaba cogiendo el carro, tenía carro en ese entonces, venía de la iglesia, vivía en los bloques de la base de Aval Sur, en la Armada. Eran como las 11 de la noche. Estaba esperando ahí en toda la entrada a la Floresta un carro que me lleve para el puerto, porque vivía en el puerto, dentro de la base. Y ya era tarde. Y vienen dos individuos, dos morenotes grandotes. Soy más alto que yo, soy alto, pero era más alto que yo. Como 2 metros medía. Y traían un cuchillo, pero parecía esos matachanchos así grandotes, envuelto en un papel periódico así. Y se lo veía clarito, lo traía así, bandoleando la mano. Estaban caminando por el medio de la calle, yo estaba de este lado. A lo que me ven a mí se me tiran. Por eso usted nunca, hoy en día la gente está distraída con el teléfono, por eso que el diablo le roba. ¿Sí o no? Porque no anda percibido. Gracias a Dios entonces no había teléfono, no tenía ni teléfono yo. Y siempre me ha gustado andar mirando a cada lado quién viene, quién se me acerca, para estar mosca y orar y reprender. Entonces cuando veo que vienen esos dos morenos y se me lanzan, se me tiran, veo que vienen con intenciones de venir hacia mí. A los que vienen en ese momento dije: la sangre de Cristo tiene, por diablo te ato. Así dije: diablo te ato en el nombre de Jesús, me cubro con la sangre de Cristo. A los que vienen ese moreno, oiga, bandereaba el cuchillo. Me dice: no, tranquilo hermanito, me dice,
regálame, dice, para unos panes que tenemos hambre. Le digo, mira, hijo, tengo solo para el pasaje, no tengo. Si tuviera, quizás te diera, pero te puedo dar es la palabra. Cristo te ama y deja esa vida porque el diablo te paga mal. Ya, tranquilo, hermano, ora por nosotros, dice. Y se fue y no me robó. Tenía el reloj, sí, y tenía nomás la moneda que tenía que coger el transporte y la Biblia. Pero no me robó, se fue, porque Dios te cubre, Dios te guarda. Amén, iglesia. Dios te guarda. Entonces siempre invoca la sangre de Cristo. En momento de peligro no vas a hacer una oración larguísima. En momento de peligro di, Jesús, tu sangre me cubre, tu sangre sobre mis hijos, tu sangre sobre el carro, tu sangre sobre mi casa guardándonos. Amén, iglesia. Y Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Dale un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Bien, pues le he dado esta enseñanza sobre 4 cosas que Dios nunca vio. Ahora sí podemos decir que hay 4 cosas que Dios nunca vio. Ahora sí lo cree, porque está en la Biblia. ¿Cuál es lo primero? Dios nunca vio otro Dios como Él fuera de Él. Lo segundo, Dios nunca vio lo imposible. Lo tercero, Dios nunca ha visto un pecador que Él no lo pueda amar. Y lo cuarto, Dios nunca vio otra sangre que pueda reemplazar la sangre de Jesucristo, que nos limpie todo pecado. Esa enseñanza es muy buena, que usted la practique, que usted la accione y la enseñe también. Amén, iglesia. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por la enseñanza, por la palabra impartida a nuestra vida. No sé si mis hermanos me ayudan un ratito. No sé si ¿se sabe esa alabanza? No. ¿Quién se la sabe? Preciosa sangre. O alguien que tenga que ver con... Hay otra más, creo. ¿Tú te la sabes, Karen? Preciosa sangre. Aunque hay otra de mí que canta, creo, Julio Melgar, creo. Mande. La que canta era Marco Barriente, Julio Melgar, creo. Que dice también, preciosa. Bueno, hay algunas de la sangre del Señor, pero siempre es bueno honrar y cantar y adorar. La que siempre cantamos y conocemos es la sangre de Cristo tiene. ¿Sí o no? Vamos a adorarlo al Señor, vamos a adorarlo. Levante manos al cielo hoy. Adoremos un momento a nuestro Dios con esta adoración. Que canten ahí mis hermanos. Padre, te adoramos. Honramos tu nombre. Honramos tu enseñanza y tu palabra, que nos nutre, nos alimenta y nos enriquece. Gracias, Señor, porque estamos con el verdadero. Adoramos y seguimos al único Dios verdadero y todopoderoso, que tiene el poder para salvar y sanar y libertar. Gracias porque creemos y alabamos tu nombre, al Dios que nunca ha visto lo imposible. Gracias por tu amor incondicional, Padre, porque no hay ni un pecador que tú no le ames. Por eso siempre oramos por las almas, que tengas misericordia y lo alcances como también nos alcanzaste a nosotros. Gracias, Padre, porque no hay otra sangre preciosa, no hay otra sangre santa y pura que reemplace la sangre de Jesús, tu Hijo, que nos limpie de todo pecado y nos haga, Dios mío, reyes y sacerdotes, y nos dé libre entrada para llegar al lugar santísimo. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre, Padre, que derramaste en el madero. Bendito sea tu nombre. Adorémosles a Dios. Vamos, cante al Señor. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Tierra bendita y divina
Jesús, en aquella tierra llamada Belén, amado Dios, donde te vieron nacer, donde creciste y donde manifestaste el reino de los cielos, y ahí donde derramaste tu sangre en el madero. Te adoramos y te bendecimos. Inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Preciosa sangre. Lávanos en tu sangre, Jesús. Límpianos más en tu sangre. Purifícanos más en tu sangre, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Cubro con tu sangre preciosa a tu pueblo. Cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada esposo, esposa, hijo, hija, cada hermano y hermana sea cubierto con tu sangre. Manténnos limpios, manténnos cubiertos, Padre, en tu sangre preciosa. No nos dejes, Dios mío, caer en la tentación. Líbranos del mal. Cércanos un cerco de fuego, Padre, a nuestro alrededor. Llévate todo pecado, llévate toda inmoralidad, llévate, Señor, toda tiniebla. Rompe toda cadena, Padre eterno, todo hechizo, toda brujería, toda maldición, todo conjuro, Padre, toda mesada, toda palabra maldiciente de brujo, de bruja, de hechicero, de satanista, se destruya, se consuma por el poder de tu sangre. Somos de Cristo, somos comprados a precio de sangre preciosa. Tu sangre, Jesús, nos limpia de todo pecado. Invocamos tu sangre, adoramos tu sangre, exaltamos tu sangre, Señor. Bendecimos tu sangre, glorificamos, Padre, alabamos ese santo nombre y esa santa sangre. Bendito sea tu nombre, bendita sangre, bendita y preciosa sangre. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Lo creo, diga. Levanta tu mano al cielo ahí. Te bendigo, iglesia, y te cubro con la sangre de Cristo junto a tu casa y tu familia. Declaro que el diablo no prosperará en nada contra ti, porque la sangre de Cristo te limpia y te cubre de todo mal y pecado. Gracias, Señor. Manténnos en tu voluntad. Ayúdanos a acercarnos día a día al lugar santísimo por medio de esa sangre del nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su nombre.